Buen día, mi nombre es María Fernanda Escobar y les hablaré acerca de la insostenibilidad fiscal de Francia. Entendiendo por insostenibilidad fiscal el hecho o la situación en la que las finanzas públicas de un país no pueden ser sostenidas a largo plazo debido a un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, es decir, un déficit dentro de la economía del país o a un crecimiento descontrolado de la deuda pública. Podremos dar inicio al estudio detallado de los principales factores involucrados en la economía del país y por ende que explicarán por una parte factores de la insostenibilidad fiscal de Francia entre los años 2008 y 2020, siendo este periodo el objeto de nuestro estudio. Primero, el contexto en el que iniciamos nuestro estudio es con la crisis financiera global del año 2008, en la cual Francia se vio golpeada y esto lo podemos observar con la entrada de su economía en una recesión, viéndose esto reflejado en el Producto Interno Bruto del país, el cual disminuyó de 565.421 millones de euros en 2008 a 542.000 millones de euros en 2009, representando una caída en la producción anual del país casi del 5% en relación con el año anterior. Sin embargo, luego del año 2009, la economía francesa comienza a crecer nuevamente, alcanzando su punto más alto dentro del periodo estudiado en el tercer trimestre del año 2019 con 628.699 millones de euros, que posteriormente alcanzarían su punto más bajo en los últimos al menos 15 años en el segundo trimestre del año 2020 con 520.000 millones de euros, como resultado de la nueva crisis económica que azotaba al mundo gracias a la pandemia del COVID-19. De la mano del Producto Interno Bruto del país, es importante evaluar cómo se ve el deflactor del mismo, entendiendo que es este quien nos indica que parte del crecimiento de una economía se debe al aumento de precios. Como observamos en el gráfico que puedo dejar en pantalla, ocurrió una gran caída del indicador en el año 2009 a 0,1%, lo cual refleja el impacto de la crisis financiera global que en Francia, al igual que en el resto del mundo, muchas empresas bajaron sus precios para fomentar el consumo, lo cual dio paso a una desaceleración drástica de la inflación, casi desapareciéndola por completo para el año 2009. Por otro lado, respecto al gasto público en Francia, según datos macro, en el año 2008 la deuda pública de Francia fue aproximadamente 1.300 millones de euros y creció 120.000 millones desde 2007, cuando fue de aproximadamente 1.200 millones de euros. Está entre los países con más deuda pública del mundo. Esta cifra supone que la deuda en 2008 alcanzó el 69,8% del PIB de Francia, una subida del 4,3 puntos respecto al año 2007, cuando fue de 65,5% según el PIB. Según el gráfico adjunto en pantalla, publicado por el Fondo Monetario Internacional, para el año 2020 Francia tendría una deuda pública del 93,23% de su PIB, en contraste con los datos publicados por el portal Datos Macro, que afirma que para el mismo año la deuda pública de Francia sería 114,9% de su PIB, como lo vemos en pantalla. Respecto al desempleo, Francia para el año 2008 tuvo un desempleo de 7,4% respecto a la participación total en la fuerza laboral. Para el año 2015 alcanzó su cúspide dentro del periodo estudiado con 10,4%. Y finalmente para el año 2020 alcanzó un 8%, como lo podemos ver en el gráfico en pantalla. Respecto a las exportaciones, los bienes que más exporta Francia son los bienes manufacturados, y evaluando entre 2008 y 2020, el año 2008 las exportaciones de los bienes manufacturados representaban un 78% de las exportaciones totales, y para el año 2020 representaba un 77% de las exportaciones totales, como lo estamos viendo en el gráfico en pantalla. Respecto a las importaciones, los bienes que más importa Francia son bienes y servicios, y esto lo evaluaremos en millones de dólares en el gráfico que están viendo en pantalla, teniendo que para el año 2008 Francia importaba 877 millones de dólares, mientras que para el año 2020 importaba 801 millones de dólares. De esta forma concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Ok, ahora vamos a comprender lo que viene siendo la insostenibilidad fiscal de Francia para el lapso de 2008 a 2020 desde el punto de vista de las dos vértebras principales de lo que viene siendo la producción interna de un país, que es el gasto público y el ingreso fiscal.
Ambas medidas que lo que nos permite es entender cómo funciona históricamente Francia y cómo ha aumentado esta insostenibilidad fiscal. Vamos a empezar por comprender que históricamente el bienestar social de este país ha sido una motivación gubernamental, es decir, tienen bastantes beneficios como son edades de jubilaciones bastante tempranas, los 60 años proclamados por Mitterrand en la década de los 80, los cuales hoy en día te retiras a los 62, se está buscando que sea 64 años, pero una edad sumamente temprana en relación a los demás países, a su vez múltiples fondos de desempleo, jubilación, pensiones altas, salario mínimo elevados, todo esto genera una participación y una necesidad de que el Estado no solamente aumente el gasto público, sino sus ingresos fiscales para poder mantener eso. Es así como nos encontramos con que Francia, explicado desde el mismo índice de libertad económica generado por The Heritage Foundation, establece que uno de los países de los 184, el 66 más libre económicamente, ciertamente no es el más libre, pero ahora que o no, ni siquiera el más tampoco rígido, pero ciertamente para ser un país occidental tiene sus limitaciones. Un ejemplo de eso es que en Europa es el número 33 de 44 países, casi uno de los últimos, y es que es considerado moderadamente libre. No es una libertad plena, pues en la competitividad del mercado nos encontramos con que el Estado francés es bastante rico, participativo, y las reformas que va generando día a día no son lo suficientemente amplias para que la participación de la empresa privada pueda gestionarse aquí. No solamente eso, y es que ahora yéndonos al tema de la exposición, nos encontramos con que ya siendo esta participación del 45, el sólido 50% del Estado, del gasto público, del PIB, que es algo sumamente elevado, entendiendo cuáles son las variables: consumo interno, inversión privada, gasto público y relación de exportaciones, es decir, balanza de pagos, el 50% era el gasto público. Para el año 2008 observamos una situación excepcional donde se aumenta el 55% del gasto público francés, el 55% de 2.100 millones de dólares a precio constante. Y solamente para el año siguiente, para el 2009, como podemos observar en la gráfica subsiguiente, el gasto se aumenta al 59,7%, un gasto casi de los 60% del PIB, y ahora con un Producto Interno mucho menor, que deja de ser 2.100 millones de dólares a precio constante a 2.090 millones de dólares a precio constante. Es decir, disminuye el PIB, pero aumentan las tasaciones de gasto público, porque bueno, el Estado toma unas ciertas medidas proclamadas por el FMI, las cuales es apoyo a los bancos, a generar fondos, subsidios y subvenciones para distintas actividades económicas francesas, las cuales se veían afectadas por toda la crisis financiera de la coyuntura del 2008. Esta caída o mejor dicho, aumento, se mantiene del gasto público francés, no es un crecimiento tan grande, y lo logran controlar para el año 2019, donde baja a casi un 55%. Sin embargo, llega ahora la crisis de salud del 2020 y tienen que aumentar el gasto público para no solamente mantener todas las empresas, sino lograr todo un insumo de bienestar social y de salud del 61%. Claro, y ahora lo que nos encontramos con que no solamente es una mayoría absoluta, sino que casi 3/5 partes de la economía son parte del gasto público francés, generando todo un sistema vicioso. Y es que Francia tiene l'état de providence, que significa el estado de bienestar, el estado de proveer lo que te van a dar. ¿Dónde sale este estado de providencia? Del ingreso fiscal. ¿Qué es el ingreso fiscal? El ingreso fiscal viene siendo todas las tributaciones y fondos que el Estado recauda para poder tener su presupuesto nacional y así hacer el gasto público. Observamos que el ingreso fiscal es uno de los países con mayor presión fiscal de todo el mundo, con un porcentaje de impuesto a la población del 50% para el año 2008-2009, el cual aumentó drásticamente tras las medidas económicas tomadas para ese año. Y nos encontramos posteriormente que en el 2020-2021 ya tiene casi un 60%, un 58%, una medida tan dura que lo que es interesante es que al aumentar de tal forma el gasto público y a su vez el ingreso fiscal, no se logra de todas formas comprender todo ese déficit y deuda pública que tiene Francia, encontrándose con un 113 de déficit fiscal. Y es que Francia está teniendo un problema en la diversificación de su economía, explicado por el índice de diversidad económica, por el ATRA, el cual sus exportaciones están disminuyendo de forma de valor agregado y ahora se están llevando a los negocios y a su vez a los vehículos que bajaron.